Welcome to the house of the Lord. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. And it's the time for the blessing. And today we're going to continue what we start from a while on our Bible study or discipleship courses. Y a hoy vamos a tener una gran bendición. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios en donde empezamos el martes pasado y vamos a continuarlo hoy. And I will encourage each one of you to bring his physical Bible to follow us and to have the communication of the Word of God. Y les invitamos a cada uno de ustedes que por favor traigan su Biblia manual para seguir la palabra de Dios. And at the beginning, I will ask from our First Lady, Pastor Maria, to open us with a prayer. Let's go in the same spirit. Amen. Vamos a abrir nuestro espíritu. Heavenly Father, we come to you, Lord Jesus. We want to say thank you for this wonderful and precious day of life you give it to us, Lord Jesus. You are so wonderful. You are so precious, Lord. You deserve the glory. The glory belongs to you, Lord Jesus. We totally surrender to you this Bible study, Lord. And everyone they hear, Lord Father, and the one they see in Facebook, Lord Jesus. We totally surrender to you our minds, our hearts, our emotions, our feelings, Lord Father. We review and casting out anything try to come and against this Bible study or try to distracting us. The blood of Jesus against you and destroy you. In the name of Jesus, we just ask you, Lord Father, we come with a humble heart, Lord, and we ask you to forgive us whatever we did, knowing I know it wasn't pleasing in your sight, Lord Jesus. Every work, every feeling, every emotion, every action, Lord Jesus. We repent, and we ask you for your mercy, your forgiveness, Lord Father. We bring to you our families, Lord Father. We give it to you every situation, every struggle we going through, Lord Father. We know that you, the one, unify our families, Lord, and you helping us and releasing us for any unforgiveness, for any anger, for any jealousies, Lord Father, and let us show the love and compassion and care one another, Lord Father. You, the only one, accepting us the way we are, Lord, and you, the one, fight our battles, Lord Jesus. You, the one, open and closing doors in our life, Lord Father. Increase in us the faith in you, Lord Jesus. Take away anything is blocking us to make that quiet time with you, Lord Father. Any excuses, any laziness, any distraction, Lord Father, because truly we need you more than ever, Lord. We can look high and low and around and ask, Lord, and we cannot find nobody like you, Lord Jesus. You always in time, you never late, you never make excuses, Lord. When we need you, you always for us, Lord. And we want to say thank you for everything that you provide to us day by day, Lord Father. We just ask you to beautify our hearts, Lord, for anything is not pleasing in your presence, Lord, and fuel us with your love and kindness and respect, Lord Father. We want to be the light in this dark world, Lord Father, because you choosing us to be your disciples, Lord Father, helping us to walk in holiness and righteousness, Lord Father, and give you conviction in our mouths and our tongues, Lord Father, and instructing us when we need to talk and when we need to be in silence, Lord Father. Don't let us cut it out in a negative conversation, Lord Father. We bring to you and your presence, you servant Pastor John, Lord Father. We ask you, Lord Father, to put your anointing over your servant, Lord Father. We submit to you his mouth, his tongue, his emotions, his feeling, his whole body submitting to you, Lord Father. Every word he saying, it is you using him with your Holy Spirit, Lord. Even when he reads your word, Lord Father, you give you wisdom, you give you acknowledgement, you give you a deep understanding of your word, Lord Father, because you know what we need tonight, Lord Father. During this time and this situation we're going through, Lord Father, we just ask you, Lord Father, to helping us to understand, Lord Father. Take away any distraction, Lord, and open our minds and our hearts and our spirit, Lord, to receive what you have for us tonight, Lord Father. And when we receive it, we can hold it in our hearts, Lord, and we can apply it in our life, Lord Jesus. Oh,
Father, to manifest your glory again and again, Lord Father, and every time in our life, Lord Father, because truly without you we cannot breathe, Lord. We cannot live without you, Lord Father. You are first love in our life, Lord Jesus. Oh Padre maravilloso, precioso y divino, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, precioso y divino, Señor Jesucristo. Venimos delante de tu presencia, Señor, arrepentidos de todo aquello que hayamos hecho, que nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta, Señor. Te pedimos tu perdón y tu misericordia, Padre Celestial. Venimos delante de ti, nos sometemos delante de tu presencia, Señor. Nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor. Úsanos de una gran manera, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros seres queridos, Padre Celestial, por todo aquello que hayan hecho, que se dieron cuenta y no se dieron cuenta, Padre Celestial. Corta toda maldición, Señor, toda brujería, toda hechicería, Padre, que quiere destruir a nuestras familias, Señor Jesús. Sabemos que tú nos cubres con tu sangre preciosa. Abre nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para entender qué es lo que tú tienes esta noche para nosotros, Señor. Traemos delante de tu presencia a tu discípulo, Señor, Pastor Jan, Señor. Úngelo con tu Santo Espíritu, Señor. Traemos delante de tu presencia su boca, su lengua, todo su cuerpo se somete delante de tu presencia, Señor. Cada palabra que Él diga, Señor, eres ungiéndolo con tu Santo Espíritu, Señor. Cuando Él empiece a leer tu palabra, Señor, dale revelación, Señor, para que podamos entender qué es lo que tú tienes esa noche para nosotros, Señor. Porque verdaderamente sin ti no podemos vivir, Señor. Sin ti no podemos respirar, Señor, pero tú eres el que peleas nuestras batallas, Señor. Tú eres el que abres y cierras puertas en nuestras vidas, Señor. Tú quitas personas de nuestras vidas y traes nuevas personas a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para caminar en santificación. Queremos hacer la luz en esos últimos días, Señor. Une nuestra familia, Señor. Libéranos de todo odio, de todo rencor, Señor, de toda envidia, Señor, y que nos demostremos amor y respeto unos a otros, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre eterno, que nos das día a día, Señor Jesús, porque tú eres bondadoso con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, ese destino que tú tienes en nuestras vidas, Señor, y nada, Señor, nos distraiga o nos lleve fuera de ese destino que tú tienes, en ese propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Oh, Heavenly Father, let us understand the purpose and the destiny that you have for us, Jesus, because we don't want nothing to stop in us what you're calling us to do for your kingdom, Lord Jesus. And Heavenly Father, we embrace your promise, Lord Jesus, for Genesis to Revelation, Lord. And we declare, Lord Father, a generation present and the future, Lord. We are the head and not the tail. We the leaders and not the follows. And we walking by faith and not by sight, Lord Father. We love you and we trust you. In Jesus' name we pray. Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres maravilloso, precioso y divino, Padre eterno. Embrazamos todas tus promesas, Señor, desde Génesis to Apocalipsis, Señor, y declaramos, Señor Jesucristo, que nuestra generación presente y futura, Señor, somos cabeza y no somos cola, Señor, somos líderes y no seguimos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de nuestro Padre Celestial Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Hallelujah. Praise the Lord. And now we're going to remind ourselves what the Lord said to us last week. Y ahora vamos a tratar de recordar qué fue lo que
que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó el martes pasado. The last week we were in the book of Luke chapter 9, and the last part that we spoke is verse 20. And we're going to say what the Lord said in verse 19 and 20, and we will continue from that. Si recordamos, estuvimos viendo la palabra de Dios en Lucas 9 y los últimos versículos que leímos fue el 19 y 20 y vamos a recordar esos dos versículos de la semana pasada. The Lord, He was speaking with His disciple, asking them, what does the people say about me, who I am? That people know that He is God. He know that they was hard-headed. Si recordamos, nuestro Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos diciendo que qué es lo que opinaba la gente, que quién era Él, pero ellos sabían que Él era Dios, pero eran unas personas muy de cabeza dura. And they understand that He did a lot of miracles to them, and those miracles, no one can do it except God. Y ellos sabían y hacía tantos milagros y liberaciones en su presencia, pero ellos no podían entender que Él era Dios. Especially when He feed the 5,000 men, that means 20,000 persons with 2 fishes and 5 pieces of bread. Si recordamos como nuestro Señor Jesucristo que Él alimentó cerca de 5,000 personas con 2 pescados y 3 panes. So He asked the disciples, what those people that saw all those miracles saying about me? So, nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos y les dijo, todas esas personas que ellos vieron los milagros que yo hice, ¿qué es lo que ellos piensan de mí? They said that they say that you are John the Baptist, came from death, or Elijah came from heaven, or you one of the prophets that came raised from death. Y ellos le contestaron, le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que eres un profeta de los antiguos que resucitó. So at that moment He asked His disciples, those people that received the great teaching from the great teacher, He asked them, and you, what do you say about me? En ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo a esas personas que recibieron la gran enseñanza del Maestro perfecto, ellos dicen esto, pero ustedes ¿qué es lo que piensan de mí? Right away, which is the last verse that we read, that Peter jumped and started answering and said, because he is the leader of the disciples, he said to them, he's the elder, and he started saying that you are the Christ of God. That means you are the Son of God. That means you are God that appeared in flesh. Amén. So, en ese momento inmediatamente Pedro, que era el mayor, que era el líder, era el que los dirigía. ¿Qué fue lo que pasó? Él era el más grande. Inmediatamente él respondió y dijo, el Cristo de Dios. And in verse 21, the one we're going to read today, the Lord said, He said to them very important thing, and He secretly wanted and commanded them to tell this to no one. That don't say this to anybody, because He don't want people to know that He's God that appeared in flesh now, because this will prevent His crucifixion. He know that, and He started explaining to them after that what He need to do to fill the time and to adjust what He came through. So, en ese momento nuestro Señor Jesucristo inmediatamente les dijo a ellos que no fueran a decir lo que ellos pensaban, porque Él no quería que esto previniera y supiera la gente que Él era el Hijo de Dios que apareció en carne en la tierra, y eso iba a prevenir a que Él se hiciera cumplido su crucificación. I want each one of you here in the church or at home or later just to focus on what Peter said at the beginning.
that you are the Christ of God. That means you are God that appeared in flesh. He's the only one who just fast answered right away. Quiero que cada uno que está aquí presente en la iglesia y los que están viendo en el Facebook, que por favor se concentre muy bien en lo que Pedro dijo, que dijo la respuesta, el Cristo de Dios. And the Word of God said that no one can testify that Jesus is God that appeared in flesh unless the Holy Spirit will announce it to him. Y especialmente la palabra de Dios nos dice que nadie podía ser testigo de decir que Él era Cristo de Dios, al no ser que el Espíritu Santo se manifestara por medio de esa persona. And this is what happened with Peter, that he allowed the Holy Spirit to come to him, and the Holy Spirit said inside him, he said to him that Jesus is the Son of God. So eso fue lo que ocurrió con Pedro, el discípulo Pedro, que entró, el Espíritu Santo lo utilizó para que él se manifestara y dijera que él era el Hijo de Dios que apareció en carne. So it's not by himself, but by the Holy Spirit. No él fue solamente que lo dijo así nomás por decirlo, sino que el Espíritu Santo lo permitió que lo dijera. And the Lord after that started speaking with them and explained to them what will happen. Y nuestro Señor Jesucristo, después de que esto pasó, Él empezó a explicar a sus discípulos lo que iba a pasar. Verse 22, it said that he's saying to them, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief of priests and scribes, and be killed, and be raised in the third day. So he told them what will happen. Y nuestro Señor Jesucristo les empezó a hablar y les dijo en Lucas 9:22, la palabra de Dios dice, y diciendo nuestro Señor Jesucristo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. So he here explained to them that he will suffer from anything, and he will be rejected from all elders of the Jewish, and also from the chief of the priests. The head priest means Caiaphas. He knew that, and he explained to them and said to them this in advance. And also the scribes, people that writing the scriptures, they would be refusing him. They would reject him. And also they asked for his crucifixion. They asked to be crucified. They want him to be killed. And he will raise in the third day. He said everything that will happen to him at that moment. Amén. So aquí la palabra de Dios nos está explicando que nuestro Señor Jesucristo, Él explicó a ellos lo que Él iba a pasar, que Él iba a ser rechazado e iba a ser acusado de todos los principales sacerdotes, los escribas y principalmente el que estaba encargado de todos los sacerdotes. Él explicó con detalle lo que a Él iba a pasar, que Él iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero que Él iba a resucitar al tercer día. And then what happened, we can see that Peter at that moment, he was aggressive. He told him, no, this was not going to happen to you. It's not written here, but it's said in the book of John. And you can ask, what's said? The Bible is saying to us that Peter said, no, you will not going to do this. I will be instead of you. So the Lord rebuked him and told him, you are from devil. Because
because you want to prevent the will of God. So at the beginning, he the one who said that you are the Son of God by the Holy Spirit. But when the Holy Spirit left him, because before Jesus get raised, the Holy Spirit can come and leave. So the Holy Spirit came to him and told him that this is the Messiah. This is God that appeared in flesh, and left. So when the Holy Spirit left, he became a normal person. So he said, no, I will be instead of you. He wanted to prevent the will of God, as if he's doing great things to God. Amén. Si podemos mirar, y como dijimos, que Pedro fue el que inmediatamente dijo que era el Cristo de Dios, que era el Hijo de Dios que apareció en carne, pero también cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto a ellos, ¿qué fue lo que pasó? Pedro reaccionó, no dice aquí en Lucas, pero dice en Juan. La palabra de Dios nos dice que Pedro dijo, no, yo voy a ir en tu lugar. En ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo te reprendo porque tú eres usado por Satanás. No vas a prevenir lo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diciendo, lo estaba utilizando el demonio para decir que iba a parar la crucificación de él. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo lo reprendió y lo echó fuera. ¿Por qué? Porque ahí Pedro ya estaba hablando en carne. Pero al principio, como leímos aquí la palabra de Dios, cuando Pedro, nuestro Señor Jesucristo les hizo la pregunta que qué es lo que ellos decían que era él, y Pedro inmediatamente contestó y dijo que él era el Hijo de Dios que apareció en carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él y por eso él explicó quién era él. Pero como habíamos dicho anteriormente, el Espíritu Santo en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo se aparecía y se iba. Cuando Pedro dijo que él era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo vino con él, pero después se fue. And then he said to them all, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who shall not last death till they see the kingdom of God. From verse 23 till 27. Amén. La palabra de Dios nos dice en el número 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Pues, ¿qué aproveche al hombre si gana todo el mundo y se destruye a ser perdido a sí mismo? Porque el que avergonzase de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará del Hijo del Hombre, cuando venga a su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, es verdad, que hay algunos
algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que venga el reino de Dios. So, what happened here? The Lord told them, whoever desired to come before me, behind me, to follow me, anyone want to follow me, he need to make 3 things. Amén. La palabra de Dios aquí, que es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Él les explicó a sus discípulos que si uno de ellos quería seguirlos tenía que hacer 3 cosas. The first thing, to neglect himself, deny himself, forget himself. He's nothing. La primera cosa es que se tenía que negar la persona a sí misma y que se hiciera saber que él no iba a ser nadie. And he need to take his cross. And this is very important, that you will take your cross every day. Y la segunda cosa es que todos los días tenemos que tomar nuestra cruz. Your cross is not the problem that you face with your family. Tenemos que entender que la cruz no es el problema que estamos pasando con la familia. Yet the cross is not the trouble that happened between you and your husband. La cruz no es el problema que tienes con tu esposo o si lo tienes con tu esposa Or with your wife. o con tu esposa. But the cross, that means you will suffer in front of people in the name of Jesus. For his name, for your belief, you will suffer a lot. So, la cruz más que nada se refiere a que nosotros seamos juzgados, que seamos rechazados en el momento que nosotros estamos diciendo a quién servimos, quién es nuestro Salvador. Esa es la cruz que vamos a ser nosotros rechazados y oprimidos. Like, for example, nowadays they want to prevent people from wearing the cross in front of others for not offending them. Si miramos en estos tiempos, ¿qué es lo que pasa en muchos trabajos, en muchos lugares? Previenen a personas que se pongan una cruz. ¿Por qué? Para no ofender a otras personas. Because devil gets scared from the cross. ¿Por qué? Porque el diablo se asusta y tiene temor de la cruz. So he wants to destroy the cross from anyone's mind. So, él quiere destruir la cruz por cualquier persona que pertenezca a nuestro Señor. And you can see some countries, if you wear a cross, they will beat you or you force you or kick you out or can even kill you. Si miramos en otros países, ¿qué es lo que pasa? Si tú traes una cruz, ¿qué es lo que pasa? Te van a poner en la cárcel, te van a perseguir, te van a golpear o even te van a matar por simplemente traer esa cruz. And the most important thing that you will suffer because you have the cross in your chest. Y la cosa más difícil que vamos a sufrir es cuando nosotros traemos la cruz enfrente de nosotros. In the old time, and maybe till now, some countries don't like Christians to appear in their life. En el tiempo pasado y hasta ahorita todavía está ocurriendo en muchos otros países, hay muchas personas que no les gusta que las personas sean cristianos. For example, in Middle East, they allow people not to have the names of any other people related to them. They have special kind of names that represent that they are Christian. Amén. En el mero oeste, ¿qué es lo que pasa? Allá esas personas les ponen nombres a las personas que son cristianos. And they force people in the old time that they will not wear the same clothes that the other people that are not Christian wear it. Y los forzan que ellos no pueden usar las ropas como las otras personas que no son cristianas. Even they cannot go and share with them anything, even their job. They have a limited capacity for the Christian to work in the Middle East. Wow. And I say it, and I know that people can see us and they can search about it.
not more than 7% Wow. in the government to be Christian. Working in the top or the places that's critical in the government. En el mero oeste, que viene siendo al lado de allá del este, donde está Egipto y Siria, todos esos lugares allá, ¿qué es lo que pasa? Los cristianos los marcan, y ellos no pueden trabajar si unas personas en unos trabajos que son muy altos, que vienen siendo como del gobierno, de la escuela, simplemente es limitado para las personas que son cristianas que pueden trabajar en esos lugares. Es simplemente el 7% que las personas que son cristianas pueden trabajar en un trabajo muy profesional. It happened with me personally when I was in Egypt before I came to the United States. Y ese es un ejemplo que Pastor Jan está diciendo, que él fue lo que ocurrió con él. I want to hire people that they're willingly to be hired, and they're very talented and they're very qualified, but I passed the limits by one person. They took me to investigate what I'm doing, and they said to me, "You want to change it to a church?" That's what happened to me personally. So I cannot allow to have people working under me as I'm the leader for them. I cannot hire more than 7%. So, el ejemplo que está poniendo aquí Pastor Jan, él en Egipto, él era una persona que podía contratar personas para la orquesta que él tenía, pero cuando él se pasaba del límite, ¿qué es lo que pasaba? El gobierno lo ponía al lado y decía, te estás pasando el límite que tienes que contratar personas, ¿ok? ¿Quieres hacer una iglesia? And they forced me to quit my job because of what I did. So, hicieron que Pastor Jan lo obligaron que dejara su trabajo por lo que hizo. This is the cross the Lord said here. So, esta es la cruz que nos dice aquí la palabra de Dios. That you will suffer in His name. Que vamos a sufrir en su nombre. Because you related to Him. Porque somos relativos a Él. Not because somebody treats you bad, or you have trouble with your co-workers, or you have trouble with your spouse, whatever. That's not the cross. No simplemente porque tengamos problemas con nuestra familia, con nuestro esposo, o con la esposa, o con nuestros hijos, o con nuestros vecinos. No, esa no viene siendo la cruz. La cruz viene siendo cuando nosotros sufrimos, cuando nos persiguen y nos maltratan porque saben que nosotros no somos cristianos. So we can see nowadays a lot of people forced not to speak about Christ in their job. Si podemos mirar en muchos trabajos, es realmente cierto que no permiten que uno hable de la palabra de Dios. Even they cannot say that God loves you. No podemos ni decir Dios te ama. Even they cannot say God bless you. No podemos decir Dios te bendiga. Even they cannot say that Jesus died for you. No podemos decirles que Dios murió por ellos. Or like what I said, to wear the cross in front of their co-workers. O como dijo Pastor Jan, el traer la cruz en nosotros y la traigamos en el trabajo. This is the cross that the Lord said about it, to suffer for His name. Eso es lo que les dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a sufrir por su nombre. Every day. Todos los días. And the third thing, to follow Him. Y la tercera cosa es que lo sigamos a Él. That you need to follow His word. Que vamos a seguir su palabra. I'm not saying to follow Him that you will go to church every week. This is following the Lord. No. You can see a lot of people, they go to church every week, but they're not following the Lord. No es que tienes que venir todos los días a la iglesia. No es eso. Muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas vienen a la iglesia todo el tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Nomás
sus vidas. And this is the meaning of following the Lord. Not only to go to church, I'm encouraging people, of course, to go to church, but they need to follow the Word of God completely and to be related to the Word of God completely. At that moment, they will follow the Lord Jesus Christ. Amen. So, no es que estemos diciendo que no vengan a la iglesia, no, eso es algo muy importante para nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, lo que leemos, lo que comemos espiritualmente, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. And he explained it with another way to let people understand him very briefly. Y él explicó de otra manera para que ellos entendieran brevemente. If you look to save your life in this life, you will lose it in the eternal life. Si muchas personas quieren ganar y tener muchas cosas en este mundo, en esta vida, van a perder totalmente la vida eterna. Like if you want, this means if you want to comfort this world that you live in and to follow the world that you live in, you will lose the eternal life that you have to go to. So eso quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros queremos estar confortables, que queremos hacer lo que este mundo nos ofrece y queremos seguir exactamente lo que todo el mundo hace y que sabemos que está contra la palabra de Dios, pero todavía queremos hacerlo, eso indica que nosotros vamos a servir a este mundo y vamos a perder nuestra vida eterna. And if you want to win the eternal life, you need to lose this life. That means you will not going to conquer this world. Because this world is controlled by the devil. So if you want to conquer this world, you will conquer devil. But God don't want you to conquer devil, but you need to comfort himself. Amen. So, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos que estar atados a todo lo que este mundo ofrece. Para si tenemos que ganar la vida eterna, tenemos que dejar cosas que este mundo ofrece y eso no es ante Dios agradable. Tenemos que dejarlo. Dios permite y quita personas de nuestras vidas que no es buena para tener el camino hacia Él. Tenemos que entender que hay cosas que hacemos que no le agrada a Dios. Vamos a perder nuestra vida eterna. El que ganemos la vida eterna, que es que vivamos la palabra de Dios, que tengamos los mandamientos que Dios nos dejó, que lo tenemos que llevar diariamente en nuestras vidas para no perder la vida eterna. So here he explained it briefly, again, more and more deeply, to let people understand it. So aquí lo explicó más detalladamente para que las personas, los discípulos, entendieran. Y esta noche Él nos está explicando más detalladamente para que entendamos espiritualmente qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas que nosotros hagamos. Don't forget that the Bible is not only for the time of the Lord Jesus Christ, but it's for every time and for all the world, from the disciples or from Adam to the end of the generations. All of mankind need to know this. If you want to be a disciple, you will follow what the Lord said. Amén. Y vamos a entender algo muy importante, que lo que estamos entendiendo esta noche no simplemente se estaba refiriendo en el viejo tiempo, hace 2000 años, cuando Dios explicó a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a la gente. No, esta noche Dios nos está explicando para nuestras vidas, para que nosotros entendamos y sepamos qué es lo que Dios nos está pidiendo, que Él nos ama y no nos quiere perder. Él quiere que tengamos esa relación con Él, que tengamos esa salvación con Él. And we can see that he explained it briefly by saying,
what you will gain, what profit you will gain if you will gain this world that you live in, the temporary world, and lose the permanent world, the permanent life that you need to be, which is the eternal life. You will gain hundreds of years, 100, 200. How many years you will live? How many years you will live? What you will gain? What's the profit you will take? You will take a lot of profit. You will not going to take something with you when you die. So this is what you need to understand. That what profit you will take to gain this world and lose your eternal life. La palabra de Dios nos dice algo muy importante. Si nosotros nos enfocamos en este mundo, en todo lo que este mundo ofrece, todo lo materialista, todas las cosas que hay en este mundo, y nos aferramos a lo que ofrece este mundo, nuestra mentalidad es tener y estar preparando nuestro futuro, todo lo material. Sí, y cuando te mueras, ¿qué vas a llevarte? Nada. Nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros nos enfoquemos en Él. And he said to them that, like, this is especially nowadays. A lot of people nowadays, they force them not to speak about the Lord. Don't say anything about the Lord. Zip your mouth. Just don't pray. Don't pray. They force people not to pray. But you do anything else. Pray for idols. Pray whatever you want to pray to who. Do whatever you want. But never to pray to the Lord Jesus Christ. Never to ask about Him. Never to say His name. They let people get ashamed to become Christians. Amén. Y eso es lo que ocurre, y es verdaderamente lo que ocurre en este tiempo. En muchos trabajos, en muchos lugares, nos prohíben el que hablemos de la palabra de Dios, que hablemos de nuestro Señor Jesucristo. No puedes hablar ni en tu lonche, porque te metes en problemas. ¿Por qué? Porque nos quieren oprimir, que nos sentamos avergonzados, que no hablemos absolutamente nada de eso. Pero puedes hablar, decir malas palabras, puedes hablar de las cosas malas que haces, eso sí puedes hablar de todo. O si puedes adorar a otros dioses, eso sí puedes hablarlo. Pero que hables de la palabra de Dios, o que ores, o que introduzcas a Dios en las vidas de las personas, nos metemos en problemas. Nos dan un write-up, nos ponen y nos marcan y nos pueden correr. ¿Por qué? Porque no nos sometemos, y no son ellos, es el demonio, Satanás, que nos quiere oprimir, que nos quiere apagar, que nos sentamos vergonzados de no hablar quién es nuestro Salvador en nuestras vidas. So if you get ashamed from the Lord Jesus Christ now in the world that you live in and His Word, don't speak about the Bible. Don't speak about the Bible. Accept what the world is saying. Don't accept what the Bible said. The Lord will not gonna remember you when He comes with His saints to judge the world. He will judge you. You will not gonna be with Him. That's the meaning of it. Because if you get ashamed from Him now and His Word, He will get ashamed from you in front of the Father, the Divine. So you are not going to have a place in the kingdom of heaven. Amén. Y esta noche la palabra de Dios nos está explicando algo muy importante. Y tenemos que poner atención lo que Dios nos está dejando saber. Y tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos sentimos avergonzados y miramos que otras personas nos están juzgando, nos sentimos que no podemos hablar, mejor hay que hablar lo que ellos dicen y no queremos hablar de la palabra de Dios? Si están haciendo algo malo, oh sí, hay que estar con ellos, y sabemos que eso no es agradable de Dios, pero nos sentimos con vergüenza, no podemos hablar de eso, porque ¿qué van a decir de nosotros? No. La palabra de Dios nos dice algo muy
Salvador y a quien servimos, cuando moramos, nosotros, nuestro Señor Jesucristo va a decir: ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque de la misma manera nosotros lo rechazamos a Él. A lot of people get confused from verse 27. Muchas personas que se confunden con el versículo número 27. And they said, you said that the Lord never changed His word, and He never lied, and He never says something is not true, because He is God that appeared in flesh, which is true. But if we read this verse again, 27, let's say what He said, but I tell you truly. Who's speaking? The Lord Jesus Christ. There are some standing here who shall not taste death till they see the kingdom of God. That's why a lot of people get confused from this verse. Muchas personas se confunden, especialmente en el versículo número 27. ¿Cómo es posible que tú dices que Dios nunca cambia su palabra? La palabra de Dios nos dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Verse very hard. Especially the Lord said truly. And when He says something like this, it's truly. How this happened, and the old disciples have been killed, and He was speaking with them. Is He a liar? No way. He never did lie. But He is the God of living people. And whoever believes in the Lord Jesus Christ never gonna lie, never gonna die, because He never lied. The Lord never lied. He said, if you get killed, this flesh, this does not belong to me. This flesh is belong to the earth. But if you accept me, you will never die, because I am the life. Whoever believes in me never die. Because He is God of living people, not God of dead people. So those people that He was speaking with them, 11 of them, they never die till now, and forever not going to die till they will enter the kingdom of heaven. One of them, he died. Judas Iscariot, because he hanged himself. This is the only one from the 12 disciples that the Lord chosen them at the beginning. And He was speaking with them. He's the only one who died. That's why He said, some of you standing here, they're not going to die. Because if somebody believes in Him, He never going to die. Amén, amén. So, como Pastor ya nos estaba explicando, cuando nuestro Señor Jesucristo, esa palabra es muy fuerte, pero Él se estaba refiriendo que Él es vida, no muerte. Y Él estaba explicando a los discípulos que ellos, pero ¿por qué todos los discípulos fueron matados? Fueron asesinados. Murieron la carne, porque este cuerpo pertenece a este mundo. Pero nosotros tenemos, los que creemos en Él, tenemos vida eterna. El Espíritu vamos a ir con Él. Nunca vamos a tener muerte si lo aceptamos a Él y vivimos en Él. Todos los discípulos, que fueron 12, pero 11 de ellos hasta este instante ellos no están muertos. Porque cuando venga la resurrección, ellos van a estar con nuestro Señor Jesucristo. El único que sí murió fue Judas Iscariote. Él fue el único que sí murió. ¿Por qué? Porque él se suicidó, él se colgó.
Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único Salvador y vivimos la palabra como lo dice, vamos a estar con Él. Confirming to what I'm saying, the Lord said it in the book of John chapter 11 and verse 25. He said to Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, thou, he may die. He will not gonna die. He shall live, because he is the life. He is the resurrection and the life. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? And I'm asking you what the Lord asked Martha. Do you believe in this? If you believe in this, you'll never die. Even by flesh, if you die, you change your address. Amén, amén. Y para confirmar lo que se dice y dijo Pastor Jan y el Espíritu Santo nos explicó esta noche en Juan 11, 20, Juan 11, 25, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Cuando Marta le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Dios nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, ¿tú crees eso que yo te estoy diciendo? Todo aquel que crea en Él vivirá. This verse explains what the verse of 27 book of Luke said, chapter 9. That what a lot of people get confused. That he said that those people will still alive in the kingdom of heaven will appear to them. So eso viene explicando exactamente en el versículo 9, Lucas 9:27. En la palabra de Dios en San Juan 11:25 nos deja exactamente bien explicado para que lo entendamos. And let us see what happened after that. After he finished this, the Holy Spirit took us in a different vision, on a different view to see what the Lord did. Y vamos a ver qué fue lo que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo explicó esto a sus discípulos. Now it came to pass about 8 days after this sayings, what the Lord said to them, that he took Peter, John, and James, three witnesses, to witness and testify what will happen. He took Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en el número 25, y aconteció como 28, y aconteció como 8 días después de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Nuestro Señor Jesucristo, Él tomó 3 personas para que fueran sus testigos. Los llevó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Because if he takes one person, they maybe say that he imagined 2 persons, or maybe they comfort each other. But 3 persons, no way. That's why we have to get 2 witnesses or 3 when we have something to be announced in front of people. Amén. So aquí la palabra de Dios nos deja saber algo muy importante. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera llevado a una persona, oh no, quizás está fuera de su mente, no creo que esté diciendo eso, que está diciendo no es verdad. Si lleva 2, oh no, quizás se está confortando uno al otro, se está apoyando y tapando uno al otro, pero con 3 testigos, eso sí no va a haber que tú dijiste o tú dijiste, no, va a ser confirmación
y va a ser un testigo. Por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos que hacer algo, es importante llevar de 2 a 3 testigos. Let us see what happened from verse 29. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el número 29. As he prayed, the appearance of his face was alternate, means he shined so much, and his robe became white and glaring, means very, very, very shining. And behold, 2 men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his decrees, which he was about to accomplish at Jerusalem. But Peter and those with him were heavy with sleep. They're very sleepy. And when they were full awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. Then it happened, as they were parting from them, that Peter said to Jesus, Master, is it good for us to be here? And let us make 3 tabernacles, one for you, and one for Moses, and one for Elijah, not knowing what he said. Didn't hear. Amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios, lo que nos dice. Entrando oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, cuando apareció rodeado de la gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él habían estado rendidos de sueño, mas cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que nos estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decían. So, here we need to see what's happened. That's called the transformance of the Lord Jesus Christ. He transformed himself to the glory, to see his glory, to let people, the 3 witnessing, see his glory. Vamos a ver qué fue lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él empezó a orar, la gloria de Él se vino a Él. Y estaban 3 testigos, los 3 que Él se llevó. It's not a big deal what happened. The Holy Spirit, when he said that Elijah came and Moses came, and they were speaking with the Lord Jesus Christ about Jerusalem and what will happen in Jerusalem. That's the Holy Spirit when he explained this to us. And here, we need to understand that Moses represented the law, and Elijah represented the prophets. Because Elijah is the light, and Moses, he is already known by everyone that he is the founder of the law for them. Look, the devil wants to attack us, but he has no authority on us, especially on Facebook. The power cut off, but it's okay. We have the power of God is much better. So here, Moses
represent the law, that all the Jewish follow the law. And without the law, we cannot know what's the sin. We know that we are sinners because of the law. The law said to us, we need to do something. And this was simple for the glory of God or the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Amen. And Elijah represents all prophets, that they are messengers from God to people. So, there are two people appeared with the Lord Jesus Christ. And everyone from the three saw them. And they saw at the beginning the glory of God. When his face changed, his clothes changed. So, ¿qué es lo que está pasando aquí? La palabra de Dios nos quiere decir algo muy importante. Aquí Moisés representa la ley que Dios le dio a Moisés para los judíos. Y esa ley aplicaba ¿para qué? Para que la gente supiera cuando ellos hacían un pecado, para que ellos supieran que tenían que ser lo que Dios le dio a Moisés, los mandamientos. Esto era especialmente para los judíos. Y Elías, ¿qué él representaba? Él representaba la profecía. Él representaba como él era el mensajero que traía el mensaje de Dios para la gente. Cuando él decía una profecía. ¿Y eso qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que era algo muy importante. Que la gente viera la gloria de Dios en él. Y estos fueron ¿qué? Los tres testigos que nuestro Señor Jesucristo los llevó cuando Él fue a orar. Let us continue what happened. Verse 34. While he was saying this, no, before that, we need to understand something. Peter said to the Lord, he said to him, it's very good for you to bring us to make some tents for you and for Elijah and for Moses. And this is what Peter said. Peter, one of the disciples. Between Peter and Moses, 1,554 years. Between Peter and Elijah, 963 years. How he know that this is Moses and this is Elijah? That's a big question mark. How? And people nowadays, if you say to them, I saw David, King David in a vision, or I saw Jesus, or I saw some of the elders in a vision. Are you crazy? What about Moses and Elijah? And it's written in the book of life. How Peter know them? By the Holy Spirit. So we will know each other in heaven by the Holy Spirit. Amen. So he knows that this is Moses and this is Elijah by the Holy Spirit. Amen. So, aquí es algo muy importante que la palabra de Dios nos deja saber cómo es que Pedro sabía que era Moisés y era Elías. Si entre la vida de Moisés y la vida de Pedro eran 1554 años de diferencia de vida, y de Elías a Pedro eran 963 años. ¿Cómo fue que Pedro supo que era Moisés y que era Elías? ¿Cómo fue que él se dio cuenta? ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo fue que él se dio cuenta quién era Moisés y quién era Elías. Eso significa que nosotros cuando moramos en carne nos vamos a ver en el
So here, while he was saying this, this is verse 23, 24. While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were fearful. They get scared as they entered in the cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son. Hear him." When the voice had finished, Jesus was found alone. But they kept quiet and told no one in those days any of these things that had been seen. Amén, amén. 4, 5, 6. Y la palabra de Dios nos dice, mientras él decía esto, vino una nube que cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Y vino una voz diciendo de la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Let us understand what happened. Vamos a entender qué es lo que pasó. The Lord was standing by himself, Nuestro Señor Jesucristo él estaba parado solo. and his face changed, and his body changed, and his clothes changed to become glorified, and two came to him, Moses and Elijah. Y cuando él estaba parado orando, ¿qué fue lo que pasó? Su rostro completamente cambió, su vestidura cambió y era resplandeciente, y apareció Moisés y apareció Elías al lado de él. Representing the old prophets and representing the law. Representando todos los profetas y representando la ley. And Peter wanted to help the Lord. Y Pedro quería ayudar a nuestro Señor Jesucristo. When he said to him that we will make tents for the three of you, a big cloud came and covered them. Cuando Pedro empezó a hablar con nuestro Señor Jesucristo, de decirle que él quería lo que quería hacer, vino una gran nube y los cubrió. So the cloud is the hand of God, the divine. Cover the three of them. La mano del divino vino y los cubrió a los tres. And from this cloud, God spoke, the divine spoke and said, "This is my beloved Son, Jesus." Hear to him only. Don't hear to anybody. Don't hear to the law that will take you different way, according to what you can imagine. Or don't hear to anybody else, prophet, except to the Lord Jesus Christ. He is my beloved Son. Listen to him only. And both of them disappeared, and Jesus appeared alone. Amén. Y al aparecer esta nube vino una gran voz. ¿Quién fue el que habló? Fue el Divino Padre, que él fue el que dijo, este es mi Hijo amado, él es el único que tienen que escuchar. No pueden escuchar o enfocarse solamente en la ley, porque esto puede distraerte en otra diferente manera, o escuchar a los profetas, porque esto puede ser algo diferente. Simplemente escucha a mi Hijo amado. ¿Quién era el Hijo amado? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él les estaba diciendo que solamente lo escucharan a Él. And this is what the Lord wants us to learn today. Y esto es lo que nuestro Señor quiere que aprendamos a hoy. Don't follow the doctrine of the churches or the teaching of anyone else except the Lord Jesus Christ. Esta noche nos quiere dejar saber algo muy importante, que no sigamos la doctrina de unas iglesias que enseñan. Don't follow people, but follow Christ.
Jesucristo. We can see people nowadays will say, if you will not going to attend to my church, you are not going to be saved. Y muchas iglesias, ¿qué es lo que dicen? Si tú no vienes a mi iglesia, tú no eres salvo. If you will not going to listen to what I'm saying to you, you will go to hell. Y si tú no escuchas lo que yo te estoy diciendo, vas a ir al infierno. It becomes personality, not related to Christ, but related to human. Eso viene ya siendo algo personal que lo hace la persona. Que eso viene siendo humano y no de nuestro Señor Jesucristo. It becomes away from the Bible. It becomes according to the doctrine of this church and this church, what they believe, not what the Bible said. Muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Dicen, lo que yo te estoy explicando o lo que yo te estoy explicando, diferentes iglesias te explican diferente. Si no se están enfocando lo que dice la palabra de Dios, no están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. And the Lord today wants to open your eyes Y nuestro Señor Jesucristo quiere abrir tus ojos a hoy, to see Him only para que lo mires solamente a Él and follow Him only. y que lo sigas solamente a Él Listen to His words only. y que escuches su palabra solamente, To be with Him only para que estés con Él solamente in kingdom of heaven. en el reino de Dios. Because the Lord Jesus Christ, Porque el Señor Jesucristo, He's representing the Trinity in heaven. porque Él representa la Trinidad en el cielo. We cannot see the Father No podemos ver al Padre because no one can see the divine. porque nadie puede ver al divino. You cannot see the Son because He already crucified Himself 2,000 years ago. No vas a mirar a Jesucristo, al Hijo, porque Él ya fue crucificado hace 2000 años. You will not gonna see the Spirit because it's a Spirit. No vas a mirar al Espíritu porque es Espíritu. But the Trinity will represent it in the Lord Jesus Christ. Pero la Trinidad va a representarse en nuestro Señor Jesucristo. Therefore, we need to be with Him forever. Por eso es que tenemos que estar con Él para We siempre. need to follow Him forever. Tenemos que seguirlo para siempre. And if you follow Him, you will never gonna die. Y si tú lo sigues, nunca vas a morir. Even if you die by flesh, you will be with Him, but you will change your address. Si mueres en carne, tú vas a mirarlo en el Espíritu porque vas a cambiar simplemente de domicilio. And He said, I am alive. That means you were alive. Él dice, yo soy vida, y eso significa que nosotros somos vida. Just what you need to believe in Him, Simplemente tienes que creer en Él and you will see His glory. y vamos a mirar su gloria. Heavenly Father, I thank you for this day, Padre Celestial, te damos gracias por este día. that you will double yourself in your disciples, Que tú te distes con tus discípulos to let them understand your word, Lord. para dejarles enseñar tu palabra. Thank you for opening our mind and our heart to understand this word. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. Let us follow you 100%, Déjanos seguirte el 100%, because we need to be with you forever. porque tenemos que estar contigo para siempre. In Jesus' name we pray. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amen. Amén. See you next week in the presence of the Lord. Nos miramos el próximo martes en la presencia de Dios.